Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Aquí presentándoles Emilia-Romagna, el circuito de Imola, el histórico circuito de Imola, aquel construido en los años 50, aquel estrenado en los años 53 y que siempre corrió con esa denominación, en algún momento San Marino, para evitar susceptibilidades con el Gran Premio de Monza, que siempre fue el circuito italiano por excelencia. Aquí tenemos la presentación de un circuito que respecto de la versión original tiene naturalmente muchas modificaciones ya puestas en práctica el año pasado. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 puntos de referencia que nunca nos hacen olvidar de 1994. La curva de Tamburello, que hoy es una conformación que tiene una chicana, fue ralentizada porque aquí fue el lugar donde lamentablemente perdió la vida Ayrton Senna. Perdiendo el auto aquí, era una estructura, este lugar en redondo, mucho más veloz, se fue contra el muro y lamentablemente perdió la vida. Más abajo aquí tenemos lo que es la conformación de las curvas 5 y 6, donde en ese mismo año 94, el día anterior se mató Roland Ratzenberger, el piloto austríaco, que ya hablaba de un fin de semana fatídico. Y por qué no destacar en aquel 1994 lo que fue la variante baja, la curva número 19, donde en el piso, en el suelo, hay una depresión, y en ese año 94 salió volando Rubens Barrichello, que por algún milagro del destino no perdió la vida. Todavía no se puede entender. Recordar las imágenes de ese accidente también genera escalofríos. Pero la versión más moderna es recordar lo que sucedió el año pasado y donde hay que poner especial atención, más allá de estas curvas, de 1994 modificadas, ralentizadas para evitar el riesgo. Por ejemplo, lo que fue el año pasado, la curva número 5, la Gilles Villeneuve, donde rompió uno de los neumáticos traseros Max Verstappen, que lo dejó fuera de carrera. Evidentemente una acumulación de detritos, de basura, producto de algunos golpes en el circuito que promovieron de esa una zona inestable. O por ejemplo lo que supo ser la curva número 18 para Valtteri Bottas, entre otros, allí el extremo superior derecho, donde se juega al extremo y con los límites. Puede ser una de las curvas más penalizables que pueda existir este fin de semana de Emilia-Romagna, porque tengamos en cuenta que en ese lugar es donde empieza a computar la zona de DRS que termina en la curva número 2. O lo que fue, por ejemplo, la curva número 11 para George Russell en el momento de la presencia del safety car, que alteró completamente los planes del piloto británico, porque también termina contra el muro y evidentemente es una zona de alta velocidad, como es esta conformación que se la conoce como Acqua Minerali, que evidentemente puede generar una inestabilidad que termine con los autos fuera de combate. No quiero perder la oportunidad para mostrarles, aunque sea rápidamente, el viejo Imola, que tantos dolores de cabeza generó en aquel 1994 que hablábamos recién. Fíjense, por ejemplo, lo que era Tamburello. Era una enorme panza, así se lo concibió en los años 50, así se lo respetó hasta los años 80 y también gran parte de los 90. Fíjense lo que era la curva Gilles Villeneuve, prácticamente no tenía ningún nivel de contención, y la estructura de Acqua Minerali era tal vez más lenta de lo que se la conoce hoy, pero con una curva más abierta. Hoy tenemos un ángulo mucho más cerrado, donde sí, curiosamente, se daba una zona más ralentizada, era la variante baja. Hoy tiene menos dificultades la variante baja. Se tiene otros recursos que evidentemente la hacen una variante mucho más veloz que en aquel momento, pero a pesar de esas circunstancias, Rubens Barrichello lamentablemente la padeció. Fíjense esta otra imagen. Esta otra imagen nos permite ver las diferencias respecto del Imola anterior. La variante baja se transformó en una larga curva. ¿Por qué? Porque tenían que establecer por lo menos una zona de DRS. Era muy difícil encontrarla. Y estiraron esta curva, pero con una curva muy estirada realmente, como para, desde la curva 18 hasta la curva número 2, establecer la zona de DRS. Después lo que les comentaba antes, la chicana de Tamburello, que la hace visiblemente menos veloz, y la chicana que está en la Villeneuve, que también le baja los decibeles a una curva que podía generar muchos inconvenientes, y aquí donde, por ejemplo, el año pasado Checo superó a Alex Albon en uno de los mejores momentos de la carrera. Y aquí la ralentización que tuvo la Acqua Minerali, porque es cierto que se sacó el cajón que tenía en el pasado, en la curva número 11,
pero se hizo una curva, la número 12, mucho más empinada, que le hace recortar mucho la velocidad que tenía en los años 90. Esto es lo que nos espera para este fin de semana.